Gracias, señora Luquín. Es el turno del Grupo Aragonés. Cuando quiera, señora Ayue. Buenos días. Simplemente iniciar mi turno de intervención diciendo que a raíz del suceso que aconteció en el verano con el incendio de la residencia de Santa Fe, el Gobierno de Aragón, usted misma, anunció un nuevo plan de inspección. Este nuevo plan de inspección, en su turno de intervención, no nos ha explicado en qué consistía, sino que simplemente se ha referido a él a la inspección que se ha hecho a una mínima parte de los 160 centros que tenemos distribuidos por todo el territorio aragonés. Este plan de inspección también usted ha mencionado que solo se ha hecho referencia a temas de prevención de incendios y a medidas de seguridad de los residentes. Entiendo que un plan de inspección, si es anunciado como un nuevo plan de inspección, debería abarcar competencias mucho más amplias que no solo las de prevención de incendios y materia de seguridad. Si no es así, sí que le pido que por favor nos explique en qué consiste ese nuevo plan de inspección, con qué plantilla se cuenta para llevarlo a cabo, cuál es la temporalización de este nuevo plan de inspección y a cuántas residencias y centros de día va a abarcar y en concreto, cada uno de los inspectores que se van a acercar a todos esos centros, saber qué es lo que van a hacer, cuál va a ser su cometido en cuanto a la inspección. También me gustaría saber qué planes de inspección ordinaria tiene la Consejería de Ciudadanía y Servicios Sociales antes del suceso de Santa Fe y cuál ha sido la diferencia entre los planes ordinarios de inspección y los que se han puesto en marcha a partir de que ustedes entraran a gobernar. Me da la sensación, por la información que usted ha facilitado, que las inspecciones que se han llevado a cabo desde el incendio de Santa Fe han sido inspecciones ordinarias, no extraordinarias, como medida para paliar los problemas que han ido surgiendo y, sobre todo, para paliar los problemas a causa de semejante acontecimiento. También, ¿cuál ha sido el criterio de selección de los centros? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Y si después de la inspección han corregido ustedes las deficiencias de aquellos que habían tenido requerimientos por parte de la Administración. Yo también estoy de acuerdo, como la señora Luquín, que en materia de inspección hay que tener una planificación en la materia. Pero no sé si partimos ya de ciertas deficiencias, y es que el cuerpo de inspectores no sé hasta qué punto es suficiente para abarcar nuevos planes de inspección o para ampliar los que ya existían. No sé por qué los cuerpos de inspectores en todo el Gobierno de Aragón son siempre deficitarios. Realmente, si tuviéramos una plantilla adecuada y personal suficiente, se podría abarcar planes de inspección mucho más ambiciosos que los que se están llevando a cabo. No sé si también esos planes ambiciosos que se podrían llevar a cabo nos llevarían a chocar con la realidad de los centros asistenciales y quizás el Gobierno de Aragón se enfrentaría a una situación que no quiere ver, no es que no quiera ver, pero creo que más o menos sabemos o somos conscientes de la situación de muchos de ellos. También, desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, se ha dado un giro también en el perfil de los residentes, y usted dijo que iba a modificar la ratio, iba a modificar el decreto para que hubiera mayor dotación de personal por paciente, por residente.
¿Qué ha decidido usted sobre esta medida que anunció en el verano? Si ha elevado la ratio por residente y luego también nos gustaría saber en ese mapa de residencias, de centros y de centros de día y de residencias de mayores, cuál va a ser la previsión de cara al futuro en cuanto a la apertura de nuevos centros. En concreto, también le quería preguntar por si en algunos barrios de Zaragoza, sobre todo el de Lactur, ya ha habido entidades que han denunciado el que no haya ninguna residencia pública. Sí que hay 13 centros privados, pero no hay ninguno público. Si tienen alguna previsión de ponerlo en funcionamiento. Y en cuanto a los servicios de calidad y de los centros asistenciales, sí que le digo que nosotros hemos presentado una proposición no de ley sobre servicios de calidad y transparencia de los servicios sociales en concreto, porque entendemos que hay que aplicar medidas de estándares de calidad a los mismos y seguimiento, sobre todo de aquellos que son concertados. También hemos presentado una proposición no de ley y también me gustaría preguntarle sobre este tema, sobre el personal sanitario que atiende los centros asistenciales del IAS y que juegan en una clara desventaja con el personal sanitario del Salud. Por lo tanto, no solo están en precario mucho del personal que trabaja en los centros privados concertados, sino que también en los propios públicos hay diferencias entre el personal que forma parte de la plantilla del Gobierno de Aragón en función de si trabaja en el IAS o si trabaja en el Salud, porque las retribuciones son mucho menores si trabajan en el IAS y el acceso a las plazas, a las mismas, también hay diferencias importantes. Simplemente decirle que nos gustaría también conocer ese mapa de servicios sociales que ustedes han anunciado en la comparecencia de hoy. Sí que le pido agilidad, porque entiendo que ustedes han gobernado durante muchos años la materia social del Gobierno de Aragón y tienen que tener ya un conocimiento claro de cuál es el panorama en ese sentido. Así que, que sean ágiles y que, por lo tanto, ese mapa esté cuanto antes y me pueda responder a las preguntas que le he lanzado. Gracias.